En este video veremos dos temas importantes. El primero, la expresión del conocimiento científico, y el segundo, plagio y ética de la investigación científica. En este primer tema hablaremos acerca de los elementos que conforman la expresión del conocimiento científico, que son 8: teoría, hechos, clasificación y generalización, reglas y principios, supuestos y postulados, leyes, tipos, tipologías y modelos, así como sus respectivos ejemplos. En este segundo tema hablaremos acerca de plagio y ética de la investigación científica. Algunos elementos que están en este tema son ilicitud moral del plagio, principio de presunción de autoría y derecho de cita, medidas contra el plagio y algunos consejos para una buena conducta científica. El conocimiento tiene diferentes tipos de expresiones. La primera de ellas es la teoría. ¿Cuál es la función de la teoría? La teoría es la expresión del conocimiento que te permite conceptuar la realidad, es decir, expresar la realidad, a través de las dos funciones que tiene. La primera de ellas es explicar generalizaciones empíricas que ya se conocen. Esto sería el pasado de la ciencia en estudio. Y su segunda función es predecir generalizaciones empíricas que aún no se conocen. Esto sería guiar el futuro de dicha ciencia. En la ciencia, el hombre necesita conocer el pasado y tratar de conocer lo que acontecerá en el futuro, y esto lo hace a través de la teoría. Algunos ejemplos de la teoría son la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad, la teoría atómica, entre muchos otros más. La segunda expresión del conocimiento son los hechos. Los hechos son la materia prima de las ciencias factuales. No hay ciencia sin hechos. La importancia y significación de cada hecho depende de su marco de referencia. Según Bunge, los hechos se clasifican en 4 y son acontecimiento, proceso, sistemas concretos y fenómenos. Los hechos se deben clasificar y generalizar para poder descubrir las leyes o relación que los rigen o conectan. Para esto hablaremos de la generalización y clasificación, que se refiere a la categorización, ordenación y sistematización. Para esto se agrupan en conjunto y subconjuntos de acuerdo con sus similitudes, características o propiedades comunes. Vamos a dar un ejemplo de la categorización y generalización. Supongamos que tenemos una bolsa llena de juguetes. Todos ellos forman un conjunto, pero dentro de esa bolsa hay un subconjunto, es decir, hay 3 carros, 3 pelotas, 2 muñecas, haciendo esto una clasificación de ellos y a su vez una generalización. Esto quiere decir que aunque las 3 pelotas no son iguales, o sea, son de diferente color, por sus subconjuntos se generaliza teniendo una diferencia aún entre ellas. La cuarta expresión del conocimiento son las reglas y principios. Las reglas y principios son los fundamentos o bases del razonamiento o discurso científico. La regla se refiere al orden a seguir en el método y el proceso de estos. Y existen 3 puntos a seguir en ellas: qué se ordena, cómo se ordena y para qué se ordena. El principio es el fundamento, es decir, las bases o el origen de ese conocimiento. Ahora analicemos los siguientes elementos. Veamos qué es un supuesto. Este es un enunciado que consideramos verdadero sin saber si esto es así o no. Por ejemplo, cuando un maestro marca una lección y al día siguiente hace preguntas, él piensa que todos responderán bien porque ya debieron de haber leído. Y un postulado es cuando admitimos algo sin necesidad de tener pruebas o fundamentos. Por ejemplo, cuando decimos que a través de 2 puntos existe una recta. Ahora veamos qué es una ley. En este caso nos centraremos en la ley científica y esta trata de la existencia de una relación constante entre ciertas situaciones que han sido verificadas en pruebas de comparación. Y aquí existen 3 etapas, que es la observación
hipótesis y deducción. Aquí llegamos siempre a la misma conclusión sin encontrar variables. Tomemos por ejemplo a la ley de gravedad. Esta nos dice que todo lo que sube debe de bajar. Ahora analicemos los tipos y tipologías. Estas son técnicas de construcción de tipos por medio de clasificaciones o simplificación de datos, los cuales nos van a ayudar a agrupar distintos elementos de una población. Por ejemplo, cuando vemos un ave, ya sabemos que tiene plumas, que vuela y que emite sonidos. Entonces, cada vez que veamos a un animal con plumas, lo clasificaremos como un ave. Por último, analicemos los modelos. Aquí se trata de la representación sobre alguna situación para explicar la realidad entre factores importantes en el funcionamiento de estas. Pongamos el ejemplo de la evolución de un coche. A partir de un modelo inicial, se pudieron realizar las mejoras que ahora cuentan. Y también podemos encontrar 5 diferentes tipos de modelos, que es el modelo tipo ideal de Weber, que sirve para entender los rasgos de fenómenos sociales. El modelo como paradigma, que sirve como una norma en la sociedad. Modelo como mecanista oculto, que es la serie de respuestas predecibles a los estímulos. El modelo como pattern y el modelo como teorías matemáticas abstractas. Para esta elaboración de modelos, tiene mucho que ver la cantidad, tipo y calidad de datos que tenemos. Existen 4 fases para el diseño y el uso de estos. La primera es la definición del problema, la formulación del modelo, la simulación y validación del modelo y por último, la aplicación del modelo. La ética de la investigación científica. A partir de los años 80 se habla de esta ética en la investigación. Se ve la necesidad de estudiar los principios comunes de la moralidad de los actos humanos y se enfoca principalmente en la investigación científica y en el trabajo académico. Se habla sobre la mala conducta científica que se basa en fabricación de datos falsos, falsificación y o alteración de datos, plagio al usar ideas o palabras de otro autor y no darle el reconocimiento que merece. Etimología y significado de la voz, plagio. Para hablar de plagio, primero veamos qué significa esto. Viene del latín plagium, que significa secuestro. Partiendo de esto, podemos entender que una persona secuestra el trabajo de otra. Tiene los siguientes elementos. Copia de una obra. No darle el reconocimiento al autor de la obra. Pasar una obra como suya cuando no lo es. Este plagio puede ser en ideas o datos de una investigación de un tercero. ¿Qué no es necesario para que se constituya un plagio? No necesariamente una obra debe estar publicada para que sea plagio. El documento plagiario puede estar publicado o no, pero aún así ya es plagio. No necesariamente debe transcribir una obra, únicamente con parafrasear ya lo está cometiendo. No es necesario que el autor esté totalmente excluido. Pudiéramos no citar, pero sin ponerlo en referencias, aún así entra como plagio. Ilicitud moral del plagio. Esto quiere decir que es una presunción de autoría. Agregar una cita o referencia en la que se otorgue la autoría ajena. Para evitar el plagio, siempre hay que tener la fuente bibliográfica, citar o parafrasear. Sí, ya que es una simulación o mejor dicho, una mentira. Además, deteriora los fundamentos de la cultura universitaria. No debemos olvidar que el plagio viola el legítimo interés social del autor.
En la presunción podemos decir que si no hay citas, entonces lo que se presenta es propio y original. Por otra parte, el derecho de cita permite armonizar el respeto por la autoría ajena. El derecho de cita igual se encuentra reconocido en documentos jurídicos. Una forma peculiar de plagio en universitarios es pagar por la confección de tesis. Otra forma es el autoplagio, que es el uso de información ya publicada sin indicarlo. El autoplagio abarca 3 prácticas. Publicar el mismo trabajo cambiando títulos y lugares publicados. Usar material ya publicado. En estudiantes, presentar un trabajo anteriormente publicado en otro curso. Por ejemplo, dar a conocer una información importante a un público que por distintas razones no pudo acceder a la primera publicación. Medidas para evitar el plagio. Esto quiere decir que se utilizará aquellas medidas, tanto digitales como citas textuales, para evitar el plagio. Es importante concientizar que el plagio es ilícito. Esto es, al no darle crédito al autor, estamos cometiendo un delito. Es importante enseñarle a las nuevas generaciones que existen normas al momento de redactar un documento. Hay formas para citar. Una de ellas sería citación directa, en la cual se utiliza el texto explícito de la fuente, es decir, se usan las mismas palabras del autor para hacer énfasis en alguna investigación. Y la segunda es parafrasear. En esta se cambian las ideas del autor por nuestras propias ideas, es decir, vamos a explicar lo que el autor dice, pero de forma simple. Unos tips para evitar el plagio serían: tomar siempre los datos de la fuente, es decir, tomar los datos del autor, como son el lugar de edición, la fecha, el año, el mes y el nombre completo de la investigación. Y la segunda serían las herramientas digitales. Estas nos ayudan a perfeccionar lo que son los formatos APA para poder presentar un documento bien estructurado. En este último tema veremos cuáles son los consejos para un buen investigador. Un buen investigador es aquel que domina adecuadamente el sistema de citas y elaboración de notas, tanto digitalmente como manual. Además de que reconoce las ideas principales de los autores y da crédito a las personas que le dan opiniones de forma verbal. Y por último, un buen investigador académico es aquel que no deja sin sanción a aquel alumno que comete un plagio. En conclusión, podemos decir que el conocimiento científico se expresa por medio de elementos. Estos tienen un orden en específico, ya que unidos llegan a una verdad a través de la obtención de resultados específicos del fenómeno estudiado. Durante el proceso de investigación obtenemos ideas, conceptos, opiniones, etc. Todo esto hay que otorgarle el crédito a cada autor o persona que nos proporcione cualquier tipo de información. De esta forma estaremos haciendo un buen uso de la ética en la investigación científica y evitaremos cometer algún tipo de plagio.